Bien, vamos a dar inicio con lo que es el tema número uno, que tiene que ver con la práctica número uno. Y este tema es netamente aritmético. El contenido está basado pues en operaciones básicas. Entonces el tema uno corresponde a lo que es operaciones básicas en el conjunto R. Entonces para ello necesitamos saber que hay que dominar lo que son las operaciones básicas en el conjunto de los números naturales, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora, la dificultad que más presenta el alumno es en cuanto al conjunto de los números enteros. Entonces, dentro del conjunto de los números enteros, ahí es pues donde me voy a enfocar. Y vamos a iniciar con lo que es suma y resta. Entonces, ¿qué sucede en la suma y resta de números enteros? Tenemos que tomar en cuenta que hay dos reglas básicas. Y la regla uno tiene que ver con lo que es pues la, la regla que dice que signos, si los números tienen signos iguales, si los números tienen signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, la regla número 2 sería si los números tienen signos diferentes, entonces se resta. Se restan los números y se coloca el signo del número mayor. Se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces, para comprender bien aquí vamos a utilizar un par de ejemplos. Entonces vamos a mover estas reglas, ponerlas aquí. Tenemos aquí nuestro tema, nuestro primer subtema, suma y resta entero, con la regla número 1. Si los números tienen signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos por ejemplo menos 4 menos 6, el resultado de eso, según la regla número 1, si los números tienen signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Entonces si es menos 4 menos 6, el resultado es menos 10. Si de repente alguno pensó que eso daba 2 positivos, 2 negativos, porque comprendió que el símbolo de menos indica resta, pues en los números enteros hay que tomar en cuenta que si los dos números tienen el mismo signo se suma y se coloca el mismo signo. Lo mismo sucede si fuese el caso de números positivos, más 4 más 2, el resultado sería más 6. Bien, usted también puede colocar solamente el 6, o sea, los números positivos se le puede o no se le puede colocar el signo. Entonces allí pues puede ser más 6 o simplemente el 6. Esos serían pues dos ejemplos de la primera regla, la regla de signos iguales se suman, signos y se coloca el mismo signo. Entonces, ¿qué sucede en el caso contrario? Si los números tienen signos diferentes, se restan los números y se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces, supongamos que era menos 4 más 6. Menos 4 más 6, podemos ver que los dos números tienen signos diferentes. Entonces, si los números tienen signos diferentes, hay que restar. O sea, 6 le voy a quitar 4. El número mayor en valor absoluto es 6.
6, si a 6 le quito 4, el resultado es 2. Entonces dice acá, y se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces observamos que el 6 es el número mayor en valor absoluto, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Entonces supongamos que hubiese sido 4 menos 6, más 4 menos 6. Lo mismo, números con signo diferente se resta. Sin embargo, el número mayor en valor absoluto es el 6. Así que el resultado no solamente es 2, sino menos 2. Entonces esos detallitos son los que pues hacen que al estudiante se le baje punto a la hora de resolver los problemas de operaciones básicas con números enteros. Entonces eso en cuanto a las reglas de suma y resta de números enteros. Entonces vamos a continuar con lo que es la multiplicación y la división. Multiplicación y división. Allí mismo, y división de números enteros. Multiplicación y división de números enteros, sucede lo mismo. Hay que aplicar las reglas y para hacer un poco de repaso tenemos que recordar la ley para multiplicar, ley de signos, y esa ley de signos, que en este caso es de la multiplicación, es la siguiente, ¿verdad? Eso es un repaso, eso es un contenido que incluso pues se da en quinto grado, sexto grado ahora, y en el colegio en primer año. Entonces, ley de signos para la multiplicación. Tenemos que al multiplicar negativo por negativo, aquí está, negativo por negativo, el resultado es positivo. Positivo por positivo, el resultado también da positivo. En caso contrario, cuando se multiplica un número positivo por un número negativo, el resultado siempre va a ser negativo. Más por menos, menos, y menos por más también da menos. Entonces esa es la ley de los signos para la multiplicación. Esta ley, muy importante, que hay que recordarla al momento de resolver problemas de operaciones básicas. También tenemos una ley para división, ley de signos para la división, que de hecho pues es lo mismo que lo que es la multiplicación. Sin embargo, en vez de decir por, uno dice entre. Entonces estos de aquí son los mismos elementos en la división, nada más que habría que cambiarle aquí el símbolo que en vez de por, allí sería entre. El símbolo de división se cambiaría. Entonces hay que tomar en cuenta que es muy importante esa ley de los signos, porque eso va a garantizar que nuestra respuesta tenga el signo correcto y tenga el puntaje asignado al momento de resolver la práctica. Entonces, ahí tenemos la multiplicación y división de números enteros, ley de signos para la multiplicación, ley de signos para la división.
Y vamos a ver un parcito ahí de ejemplo. No es necesario hacer mucho. Como ya les había dicho, hay que saberse las tablas. Entonces menos 4 multiplicado por más 3. Ahí el resultado sería entonces 4 por 3, el resultado es 12. Sin embargo, el signo menos por el signo más, menos por más, el resultado es menos. Y así sucesivamente cuando es el caso de división, si tenemos que dividir menos 125 entre menos 5. Entonces allí todos los números, ¿verdad?, que terminan en 5 son divisibles entre 5. Ahí sería 5 por 2, 10. 5 por 5. Quiere decir que 125 entre 5 es 25. Ahora el signo menos entre menos, tenemos que menos entre menos el resultado es más. Ahí el 25 está positivo, pero si usted desea le pone el más 25. Y de esa manera tenemos la ley de los signos para lo que es la multiplicación y división de enteros. Entonces, que resulta que también si hay multiplicación y división, hay potenciación y radicación. Entonces vamos a ver ahora lo que es la potenciación. Potenciación, lo básico allí de potenciación. Y tenemos lo siguiente, vamos a insertar una potencia, una básica, ¿no? 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo o 2 elevado a la 3. La potenciación, la definición de la potenciación es que es una multiplicación abreviada. Quiere decir que este numerito de aquí arriba me dice la cantidad de veces que se multiplica el número de abajo. O sea, el exponente indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. Entonces, si tenemos allí 2 al cubo, quiere decir que el 2 lo tengo que multiplicar 3 veces. 2 por 2 por 2. Entonces, ¿cuánto da eso? Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ese es el concepto básico de potenciación. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta con lo que es los números enteros? Es lo siguiente: si la base es negativa y el exponente es negativo, es impar, nuestro resultado va a ser negativo, y eso es por la ley de los signos de la multiplicación. Es decir, estoy multiplicando menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces allí tenemos que los dos primeros, menos por menos da más, y ese resultado de estos dos, que es positivo, multiplicado por un tercer número negativo, el resultado va a ser negativo. O sea que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 8. Al momento de resolver potencia hay que tomar en cuenta eso. Si la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. ¿Qué sucede si la misma base es negativa, pero el exponente ya es un número par? Entonces nuestro resultado va a cambiar, porque va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces tendríamos 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces el número 2. Nuestro resultado sería menos 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16.
16. Entonces aquí nuestro resultado es positivo, ya que nuestra base es negativa y exponente par, el resultado va a dar positivo. Se puede dejar así el 16 o si usted quiere le pone más 16. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte, que cuando un número negativo está elevado a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Y si la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado va a dar positivo. Y ahí tenemos esa situación con respecto a lo que es la potenciación. Entonces, hasta el momento hemos visto, ¿verdad?, en lo que es operaciones básicas, que hay que dominar la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y radicación de números naturales, y exclusivamente pues en este caso algo que el estudiante pues tiende a cometer errores en lo que es la suma y resta de números enteros, y hay que dominar estas dos reglas básicas. Si los números tienen signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Si los números tienen signos diferentes, se restan los números y se coloca el signo de mayor en valor absoluto. Entonces, en cuanto a la multiplicación y división de enteros, hay que dominar la ley de los signos para la multiplicación y para la división. Aquí tenemos un ejemplo básico de lo que fue la multiplicación de los números enteros, y acá la división. Entonces acá en lo que respecta a la potenciación, ya tenemos también un ejemplo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta lo que es la radicación. Entonces vamos a la radicación de entero, de números enteros. Bien, entonces la radicación de números enteros, tenemos el símbolo de raíz. Por ejemplo, raíz de 25 es un número positivo. El resultado sería encontrar un número, ¿verdad?, que se multiplique dos veces por sí mismo y dé a 25. Esta raíz es cuadrada, ya que no tiene índice. Les recuerdo que esto es el símbolo del radical, lo que está debajo del radical, cantidad subradical, lo que está aquí arriba es el índice. Si no aparece, se asume que es el número 2, por eso se le dice raíz cuadrada. Entonces el número que yo voy a encontrar aquí debe multiplicarse por sí mismo dos veces para que dé a 25, y ese número es 25. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que son números enteros, si tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, supongamos 25, el número en cuestión no existe, porque en la ley de los signos, resulta que en la ley de los signos, para que dé a negativo, o sea, la raíz cuadrada es negativa, lo que está dentro de la raíz es negativa, para que dé a negativo, el número o los números que se multiplican debe tener signo diferente. Sin embargo, debe ser un mismo número en lo que respecta a la radicación. Así que en este caso, aquí, en esta raíz cuadrada de menos 25, no existe. No existe, no está definido en el conjunto de los números reales. Entonces, eso en cuanto a la raíz de un número positivo, raíz de un número negativo. ¿Cuándo una raíz de una cantidad negativa va a existir? Cuando el índice es impar. Supongamos que tenemos la raíz cúbica, pero raíz cúbica, acá está, raíz cúbica de un número negativo, por ejemplo de menos 8. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da a menos 8? El número menos 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ¿verdad?, menos 2 elevado al cubo,
quiere decir que multiplico menos 2, ¿verdad?, por menos 2, por menos 2, el resultado me da a menos 8. O sea, estamos hablando de que la raíz, ¿verdad?, la raíz es un mismo número que se debe multiplicar tantas veces como lo dice el índice, para que me dé a la cantidad subradical, que en este caso es menos 8. Eso no sucedía con menos 25, porque si yo multiplico menos 5 por menos 5, el resultado es más 25. Y si multiplico 2 positivo, también va a dar más 25. O sea, la única manera de que dé menos 25 es que uno de los dos sea positivo y el otro negativo. Entonces no estaríamos hablando del mismo número, porque menos 5 y más 5 no es el mismo número. Son números opuestos por el signo. Así que ese es el detalle, ¿no?, con lo que es la radicación de números enteros. Cuando sucede pues que es con números más grandes, digamos que tenemos la raíz cúbica, vamos a buscar una raíz cúbica. Raíz cúbica de 216. Raíz cúbica de 216. Hay un detalle con esto, y es que, mira, profe, pero o sea, la calculadora te puede resolver eso en un 2×3, ¿verdad? Pero ¿cómo se busca manualmente una raíz? Hay que tomar en cuenta que si tenemos el número 216, hay que descomponerlo y utilizamos números primos. 216 entre 2, eso sería 108. Entonces el número 108 todavía es un número par, se puede seguir dividiendo por el número 2. Entonces seguimos en la división sucesiva utilizando números primos, en este caso el número 2. 108 entre 2 da 54. Y todavía se puede seguir dividiendo, ya que es un número par. De aquí da 27. Ya 27 no es un número par, así que se tiene que dividir por el 3. El siguiente número primo. 3 por 9. 3 por 3. Y hay que llegar hasta el final, ¿no? Hay que descomponer totalmente el 216. Entonces observamos aquí que hay 3, 2. Eso quiere decir 2 a la 3. Y aquí hay 3, 3. Tenemos 3 a la 3. Quiere decir que acá nuestra raíz cúbica de 216 es lo mismo que decir raíz cúbica de 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo por 3 al cubo. Entonces nuestra raíz cúbica de 2 al cubo por 3 al cubo, ahí se va a cancelar el índice, 3 con el exponente 3, de lo cual solo quedaría 2 por 3. Y nuestra raíz final sería 6. Raíz cúbica de 216 es 6. Eso en cuanto a lo que es pues la raíz cúbica o raíz cuarta o raíz de un número y de una cantidad subradical que es grande. O sea, la computadora te puede resolver eso, pero como buen ingeniero, como buen estudiante ya a nivel universitario, tú debes descomponer lo que es el número en factores primos y expresarlo en potencia debajo del signo del radical
para poder encontrar la raíz correctamente. Este tipo de descomposición, que es descomposición factorial de un número, eso pues se da desde primaria, ¿verdad? Y se utiliza más en cuarto año ciencia, bachiller de los IPT también, donde se utiliza bastante lo que es los problemas con raíces, operaciones con radicales y todo eso, ¿verdad? Que se da en cuarto año. Entonces estos son los conceptos básicos que usted necesita para lo que es la práctica 1. Entonces en la práctica 1 observamos, ¿verdad?, esta práctica que va a estar en el Google Classroom y que debe pues ser resuelta a mano, solo los problemas que se indican son problemas de operaciones básicas con entero. Entonces, como usted podrá ver, aquí hay un par de problemas que tienen paréntesis, corchetes y llaves. Entonces de eso pues le estaré haciendo otro videito para que usted tenga una idea de cómo se resuelven estos problemas que tienen paréntesis, corchete e incluso llave. Y también en ese otro video lo que viene las operaciones combinadas en el conjunto de los números racionales, enfocado en este caso a lo que son las fracciones. Entonces ahí termina esta explicación muy sencilla allí, lo que son las operaciones básicas con números enteros.